Lo que pocos conocen sobre el hombre que revolucionó la industria automotriz es su origen humilde, en una calle de ladrillos rotos y una vida marcada por la ausencia de un padre. Imagina a un niño con solo $5 en el bolsillo, sin hogar, observando los carruajes de madera que cruzaban Detroit a finales del siglo XIX. Esta es la primera pieza del rompecabezas. En 1963, Detroit emergía como un puerto vibrante, un crisol de inmigrantes buscando oportunidades en la nueva frontera industrial. La familia de Henry vivía en una pequeña casa de madera, rodeada de fábricas ruidosas. Tras la muerte de su padre, su madre, abrumada, no pudo mantener el hogar y el niño fue enviado a un orfanato. ¿Te imaginas crecer sin apoyo en esa época? Esa pregunta nos lleva al núcleo de su resiliencia. A los 12 años, Henry consiguió trabajo en la fábrica de herramientas de su tío. Allí, entre martillos y chispas, aprendió mecánica sin un maestro formal. Cada tornillo que ajustaba era una lección de autodidactismo, cada pieza metálica una pista de cómo el movimiento se convertía en producción. Con $5 al mes, compró su primera herramienta, una llave inglesa, que se volvió su extensión del pensamiento estratégico. Si alguna vez has sido autodidacta, dale like y comparte esa sensación de descubrimiento. Ese niño se preguntaba, ¿por qué los coches son tan caros? Esa curiosidad era una señal de una visión más allá de la simple observación. La respuesta estaba en la estructura de costos de la época, materiales caros, mano de obra especializada y la falta de producción en serie. Cada vehículo era único, ensamblado a mano, elevando los precios a niveles inalcanzables para muchos. Aquí surge la primera anomalía del mercado, la ausencia de un modelo que permitiera escalar sin sacrificar calidad. Con esa inquietud, a los 22 años, Henry fundó la Detroit Automobile Company en 1899, una apuesta que requirió millones de dólares. Sin embargo, la empresa fracasó rápidamente. Los indicadores mostraron un ratio de rotación de inventario del 48%, demasiado bajo para sostenerse. La carga fija superaba los ingresos y el flujo de caja libre cayó a $12 millones en números rojos, una clara señal de que la estrategia de costos estaba mal calibrada. ¿Qué aprendimos aquí? Que la falta de una cadena de suministro optimizada y la sobreinversión en capital pueden destruir incluso a los visionarios más apasionados. Pero Henry no se rindió. En 1903, tras varios fracasos, fundó la empresa que llevaría su nombre, con un capital inicial de $150,000, una cifra modesta. Su objetivo era claro, producir un vehículo asequible para las masas. Para lograrlo, desarrolló la teoría de producción en cadena. Cada trabajador tendría una tarea específica y repetitiva, reduciendo drásticamente los tiempos de ensamblaje. Este enfoque permitió que el tiempo de construcción de un coche pasara de 17 horas a solo 225 minutos. Esa reducción de tiempo se tradujo en una caída del costo unitario de $850 a $350, un margen de seguridad que empezó a respirar. El modelo T, lanzado en 1910, fue la materialización de una visión revolucionaria. Con un precio inicial de $700, se convirtió en el coche del trabajador medio. La estrategia de precios se basó en un análisis de elasticidad de la demanda. Al bajar el precio, la demanda aumentó exponencialmente, generando economías de escala que reforzaron la rentabilidad. Cada año, la producción superó el 1.000.000 de unidades, una cifra sin precedentes. El flujo de caja libre, que antes era negativo, se transformó en cientos de millones de dólares, creando un colchón financiero que permitió reinvertir en investigación y desarrollo. Pero la historia no termina ahí. Henry introdujo el salario de $5 al día, superando el promedio salarial de la industria. Esta decisión mejoró la retención de talento y aumentó el poder adquisitivo de sus empleados, creando un mercado interno para sus productos. Este círculo virtuoso de inversión en capital humano y generación de demanda interna es un ejemplo clásico de alineación de intereses entre empresa y trabajador.
Si este enfoque te parece revolucionario, suscríbete para seguir explorando estrategias que transforman industrias. A medida que la empresa crecía, también lo hacía su complejidad financiera. Henry implementó un sistema de contabilidad de costos que permitió identificar con precisión el costo real de cada vehículo, evitando la sobrecarga de gastos generales. Además, estableció un fondo de reserva de $250 millones, un margen de seguridad que le dio flexibilidad para enfrentar crisis económicas. En palabras simples, creó una estructura financiera que soportaba la expansión global sin perder el control. El imperio automotriz de Ford, valorado en $160.000 millones al año, no es solo una historia de coches. Es la historia de cómo un niño sin recursos convirtió la escasez en ventaja competitiva mediante el análisis de datos y principios financieros. Cada decisión estuvo respaldada por indicadores claros, margen de contribución, retorno sobre la inversión y flujo de caja libre. Estas métricas sostuvieron el crecimiento durante más de un siglo. Reflexionemos sobre lo que esto significa para cualquier emprendedor actual. Primero, identifica la anomalía del mercado, qué necesidad está siendo subestimada. Segundo, construye una arquitectura de costos que te permita escalar sin perder margen de seguridad. Tercero, invierte en tu capital humano, la productividad de tus empleados se traduce en rentabilidad. Finalmente, mantén un colchón financiero que te permita navegar por ciclos de incertidumbre. Estas lecciones de Henry son tan relevantes hoy como hace más de un siglo. ¿Qué piensas de este enfoque? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa saber cómo aplicas estos principios en tus proyectos. Si este análisis te ha abierto los ojos y quieres seguir profundizando en historias de transformación empresarial, dale like y suscríbete. En el próximo segmento, desglosaremos cómo la diversificación de la línea de productos y la expansión internacional consolidaron el dominio de Ford en los mercados emergentes, y qué errores estratégicos casi lo llevaron al colapso. Mantente atento, porque lo que viene es tan crucial como el primer motor que encendió la revolución. En la fase de diversificación, Ford, tras consolidar el modelo T como símbolo de movilidad masiva, abrió nuevas avenidas de crecimiento. En 1911, la creación de la división de camiones marcó una decisión estratégica clave. Este movimiento, que parecía una simple extensión de la producción, respondía a la creciente demanda de transporte de mercancías impulsada por la expansión de la industria manufacturera en Estados Unidos. Durante la década de los 20, los camiones representaron más del 20% de los ingresos totales de la compañía, proporcionando estabilidad en tiempos de fluctuación de la demanda de vehículos particulares. Mientras la división de camiones mantenía márgenes de contribución por encima del 30%, la línea de automóviles de pasajeros enfrentaba márgenes más estrechos debido a la competencia. Con el éxito en el mercado interno, Henry Ford miró hacia el horizonte internacional. En 1913, inauguró su primera planta fuera de Norteamérica, en Inglaterra, buscando replicar la eficiencia de la línea de montaje. Implementó el modelo de costos estandarizados, estableciendo un sistema de presupuestos rígidos y parámetros de eficiencia claros. Gracias a este control, la fábrica de Inglaterra alcanzó una tasa de utilización de capacidad superior al 80% en su primer año, mientras que la planta madre en Michigan mantenía un 95%. Este éxito europeo preparó el terreno para entrar en mercados emergentes en Asia y América Latina. En 1917, Ford estableció una joint venture en Argentina, combinando tecnología de producción estadounidense con experiencia local. Sin embargo, la década de los 20 y 30 trajo desafíos estructurales que amenazaron la supervivencia del imperio. Uno de los errores más notorios fue la introducción del modelo A en 1928, un intento de renovar la oferta de vehículos de pasajeros tras el declive del modelo T. Aunque técnicamente superior, el modelo A fue lanzado sin una adecuada calibración de la capacidad productiva, generando cuellos de botella y un aumento significativo del costo variable por unidad. Los estados financieros de esa época mostraron una caída del margen bruto del 26% al 20%.
Esta erosión, combinada con una disminución del flujo de caja libre, llevó a la compañía a buscar financiación externa mediante la emisión de bonos corporativos. La decisión de financiar la reestructuración con deuda aumentó el apalancamiento financiero a niveles que superaron el límite de tolerancia habitual de la empresa. La presión de los acreedores resultó en restricciones de liquidez que limitaron la capacidad de invertir en investigación y desarrollo durante varios años. Afortunadamente, Henry Ford, consciente de la importancia de la disciplina financiera, tomó medidas correctivas inmediatas. Implementó un programa de reducción de costos centrado en la renegociación de contratos de suministro, logrando una disminución del costo de materiales del 10%. Introdujo el concepto de producción flexible, donde la línea de montaje se diseñó para alternar entre diferentes modelos sin paradas extensas. Este enfoque, respaldado por sistemas de control estadístico de procesos, permitió a la empresa recuperar la eficiencia operativa y estabilizar su margen de contribución en torno al 28%. Un punto crítico en la expansión internacional fue la incursión en el mercado chino en la década de los 40. La decisión de establecer una planta en Shanghái se basó en un análisis de la demanda proyectada, que indicaba que, para el año 2000, la población urbana china alcanzaría los 500 millones de habitantes, creando un potencial de compradores masivos. Sin embargo, la empresa subestimó la complejidad de los marcos regulatorios locales y la resistencia cultural a los modelos de producción occidental. La falta de adaptación a las normas de seguridad y preferencias de diseño locales resultó en una baja aceptación del producto, generando inventarios acumulados que impactaron negativamente el capital de trabajo. La rotación de inventario cayó al 40%, frente al 80% que la compañía había mantenido históricamente. La disminución de la velocidad de venta obligó a la empresa a aplicar descuentos agresivos, erosionando la rentabilidad y generando un margen de seguridad negativo en los estados de resultados de la filial. Para revertir la situación, Ford adoptó una estrategia de localización profunda. Contrató equipos de diseño locales que introdujeron vehículos más compactos y motores de menor cilindrada, alineados con las restricciones de espacio urbano y normas de emisión de la región. Además, estableció alianzas con distribuidores locales que poseían una robusta red de servicio postventa, mejorando la percepción de fiabilidad del cliente. En 3 años, la rotación de inventario se recuperó al 75% y el margen bruto de la operación china alcanzó el 25%, estabilizando el flujo de caja libre y reduciendo la dependencia de financiamiento externo. Estos episodios demuestran que, aunque la visión de Henry Ford siempre fue de expansión agresiva, la capacidad de ajustar la estrategia a los indicadores financieros y a las particularidades de cada mercado fue el factor diferenciador que evitó el colapso del imperio. En la década de los 50, la compañía consolidó su posición mediante la diversificación de su portafolio de productos. La introducción de vehículos de lujo bajo la marca Lincoln permitió capturar segmentos de alto valor, donde los márgenes de contribución superaban el 40%. Al mismo tiempo, la expansión de la línea de vehículos utilitarios, incluyendo camionetas y SUV, respondió a la creciente demanda de consumidores que buscaban versatilidad. El análisis de los estados financieros de esa época revela que la combinación de estos segmentos elevó el retorno sobre la inversión a niveles cercanos al 20%, superando ampliamente el promedio de la industria automotriz. Además, la gestión del capital humano se fortaleció con un programa de participación en las utilidades, conocido como el Plan de Bonos a los Empleados. Este esquema, que distribuía parte de los beneficios anuales entre los trabajadores, incrementó la productividad en un 15%, según los indicadores de producción por hora trabajada. La correlación entre la motivación del personal y la eficiencia operativa se tradujo en una reducción del costo laboral por unidad producida, reforzando la posición competitiva de la empresa. Con la globalización, Ford enfrentó la presión de nuevos competidores internacionales, especialmente de fabricantes asiáticos que ofrecían modelos de bajo costo y alta eficiencia energética. La respuesta estratégica incluyó una inversión masiva en investigación y desarrollo, centrada en tecnologías de motor híbrido y, más tarde, en la electrificación de la flota.
En 1995, la compañía lanzó su primer vehículo híbrido, una iniciativa que, aunque inicialmente tuvo un alto coste de desarrollo, se justificó con un análisis de valor presente neto que mostraba una rentabilidad a largo plazo superior al 10%, considerando incentivos fiscales y la tendencia hacia la sostenibilidad. Este modelo híbrido, al combinar un motor de combustión interna de bajo consumo con un motor eléctrico, logró reducir el consumo medio de combustible en un 25% respecto a vehículos de la misma categoría. Esta mejora no solo redujo los costos operativos para el consumidor, sino que también aumentó la percepción de la marca como pionera en innovación verde, traduciéndose en un aumento de la cuota de mercado entre segmentos jóvenes y conscientes del medio ambiente. Sin embargo, la transición hacia la electrificación presentó desafíos de capital intensivo. La construcción de plantas para la producción de baterías y la adaptación de la cadena de suministro para incluir materiales críticos como el litio y el cobalto exigieron una expansión del balance patrimonial. La empresa abordó esta necesidad mediante la emisión de acciones preferentes, lo que diluyó ligeramente la participación accionarial de los inversores existentes, pero fortaleció la estructura de capital al reducir la dependencia de la deuda y mejorar el índice de solvencia. La estrategia implementada ha generado flujos de caja libre positivos durante la última década, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 8%, a pesar de la volatilidad en los precios de materiales y la creciente competencia. El retorno sobre el capital empleado se ha mantenido estable alrededor del 120%, lo que demuestra una utilización eficiente de los recursos para crear valor. El legado de Henry Ford se refleja no solo en la infraestructura de sus fábricas, sino también en una cultura organizacional que prioriza la disciplina de datos y decisiones basadas en indicadores claros. La empresa aplica el principio de economía de escala, buscando reducir el costo medio por unidad a través de la ampliación de la producción, mientras mantiene un margen de seguridad para absorber shocks externos, como cambios en los precios de energía o interrupciones en la cadena de suministro. Este enfoque ha permitido a la compañía enfrentar la crisis global de 2022, donde la demanda de vehículos cayó abruptamente. Gracias a una gestión prudente del capital de trabajo y la diversificación de ingresos en servicios de movilidad, como el alquiler de vehículos y plataformas de transporte compartido, Ford mantuvo un flujo de caja operativo positivo, evitando rescates financieros externos. Para cualquier emprendedor que busque construir un negocio sostenible, la historia de Ford ofrece lecciones clave. Primero, identificar anomalías del mercado, como la falta de vehículos asequibles, puede ser la base de una oportunidad disruptiva, siempre con una propuesta de valor clara y escalable. Segundo, la arquitectura de costos debe permitir expansión sin sacrificar rentabilidad. La estandarización de procesos y sistemas de control avanzados son esenciales. Tercero, invertir en capital humano y mecanismos de alineación de intereses, como la participación en resultados, fortalece la productividad y genera una cultura de mejora continua. Cuarto, la diversificación de la oferta y expansión geográfica deben ir acompañadas de un análisis profundo de las condiciones locales, adaptando productos y procesos para evitar sobrecargas de inventarios y pérdida de margen. Finalmente, la disciplina financiera, reflejada en indicadores como el margen de contribución, retorno sobre la inversión y flujo de caja libre, debe guiar cada decisión estratégica. Un negocio que sepa interpretar y reaccionar ante estos números podrá sostenerse a lo largo del tiempo, incluso ante crisis inesperadas. ¿Qué opinas de estos principios? ¿Crees que alguna de estas prácticas podría aplicarse a tu proyecto? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva y saber cómo integras la disciplina de datos en tu día a día. Si este análisis te ha resultado útil y deseas profundizar en casos de transformación empresarial, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Cada semana comparto estudios detallados que desglosan los factores críticos de éxito de las grandes corporaciones, siempre con un enfoque práctico para emprendedores y profesionales. En este segmento, exploraremos el papel crucial de la innovación tecnológica en la era digital.
Veremos cómo Ford está aprovechando la inteligencia artificial y el análisis predictivo para optimizar su cadena de suministro, reducir los tiempos de producción y personalizar la experiencia del cliente. También abordaremos los riesgos de ciberseguridad en la industria automotriz y las medidas que Ford está implementando para proteger sus activos más críticos. No te lo pierdas, porque en la próxima parte descubriremos cómo la fusión de tradición y modernidad puede definir el futuro de cualquier empresa que busque perdurar más allá de una generación.